Estas imágenes han recorrido el mundo, se han hecho virales y se han hecho virales por algo positivo, y es este coach que previno una masacre en Oregon. Cuando muchas personas vimos esto, respiramos profundo y dijimos, gracias a Dios esto ocurrió y se evitó una situación mayor. Pero aquí hay muchas cosas que evaluar, y obviamente una de ellas desde el plano psicológico, desde el plano de cómo actuar en situaciones como esta, porque para algo sí nos preparan acá en los Estados Unidos, es para el código amarillo, para qué hacer los niños, cómo cerrar las puertas, qué es lo que no debes hacer, cómo no salir, que si bien es cierto, es necesario, también han creado un poco de pánico en los niños que están tratando de entender por qué ocurren este tipo de situaciones. Pero quizás no estamos preparados para afrontar esta situación desde otro punto de vista como lo hizo este coach. Y para eso nos acompaña Cristina Balinotti, que también es psicólogo, amiga de esta casa, fundadora de la Universidad de la Familia, que creo que es un punto muy importante en situaciones como esta. Y me gustaría escuchar tu punto de vista sobre esto, sobre decir qué bueno que tuvo un final feliz, qué bueno que se viralizó porque se previno y porque no llegó a mayores, pero obviamente siempre está esta situación latente y que quizás a todos como padres nos preocupa. Bienvenida. Gracias, un gusto estar contigo. Sí, nos preocupa mucho, y la actitud sin duda de este coach, entrenador y seguridad part-time de esa escuela fue muy positiva, porque contuvo ese sentimiento oceánico hecho de un mar de sufrimientos en donde este joven estaba perdido. Y entonces el coach vino a ser un puerto, ese abrazo lo contuvo, utilizó enormemente la inteligencia emocional, que está hecha del conocimiento del otro y el conocimiento de uno mismo. Él pudo, el entrenador, controlar sus impulsos, porque evidentemente los impulsos fueron de miedo, a lo mejor de escapar, primero que tú me va a matar, correr. Claro. Sin embargo, él pudo con su inteligencia emocional controlar esa reacción que es instintiva y socorrerlo y abrazarlo, ir al otro y darse cuenta en una fracción de segundo, sin duda, que ese joven estaba necesitando contención, un abrazo, sentirse querido, sentirse valorado. ¿Cómo manejar el tema de la inteligencia emocional? Yo creo que aquí nos preparan para ser periodistas, para ser médicos, para ser abogados, para ser contadores, para ser los mejores en tecnología, pero el tema de la inteligencia emocional se deja prácticamente a un lado. Y por eso vemos situaciones totalmente absurdas, gente que la matan por cuestiones totalmente absurdas, en donde pues tú dices, pero ¿por qué terminó ocurriendo esto? Y nadie sabe, pero lamentablemente hay 1, 2, 3 fallecidos porque simplemente alguien le tocó la bocina a alguien, se molestaron y ocurrió una situación explosiva como esta. ¿Por qué? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué está pasando que pareciera que el tema de la inteligencia emocional lo tenemos engavetado, Cristina? Bueno, es falta de conocimiento. Debemos saber en principio que somos seres racionales, seres emocionales, perdón, que utilizamos la razón. Es decir, que la base nuestra son las emociones. Y después el cerebro se fue desarrollando y se fue generando todo el tema del razonamiento. Claro, lo primero que hacemos pequeños son las emociones. Son las emociones. Nacemos así, primitivos con esas emociones. Y bueno, y la sociedad, la familia, tratando de civilizarnos, lo que hace es de pronto apagar esa zona, a los hombres que no tienen que llorar, que hay que resistir, que hay que ser fuerte, todo ese tipo de cosas que nos hablan de prohibir las emociones, cuando en realidad las emociones son los que nos salvan. Fíjate, en este hecho, en este ejemplo, salvó la vida de este joven. ¿Por qué? Porque hay que siempre estar en contacto con ellas. Cuando tenemos esos golpes de intuición y la emoción nos dicta algo, hay que seguirlo. Ahora, ¿qué podemos hablar desde el punto de vista de la conducta de él? Bueno, es algo fortuito, le ha salido muy bien. Eso te iba a decir. Pero no podemos aconsejar a todos los maestros que hagan lo mismo. Eso te iba a decir, cómo manejar situaciones como esta, porque no está fácil. No es fácil para nada. Es decir, él lo pudo hacer, pero a lo mejor otro no tiene desarrollada la inteligencia emocional, entra en pánico, lo golpea y el niño termina o el niño no entra en razón porque está desconectado y aunque tengas la inteligencia emocional no le llegas. Exactamente, de modo que esto no es aconsejable. Esto fue un hecho, bueno, que a través del cual recuperamos la fe en la especie humana, qué suerte que pasó, pero no es aconsejable. Que por favor no sea un ejemplo. Lo que necesitan a lo mejor los profesores es
recibir entrenamientos de defensa personal, algo con qué poder lidiar en esas situaciones, pero no dejarse llevar meramente por la emoción. Ahora, pero cuando hablamos de la inteligencia emocional sí hay que rescatarla, no para actuar de esta manera, pero sí para el día a día. Porque es lamentable que nosotros tengamos que reflejar situaciones en donde hubo un tema de una molestia en la calle y le cayó a tiros al otro. Y esto tiene que ver con el tema de este mal manejo de la inteligencia emocional. ¿Qué debemos hacer para el día a día? Porque es que esto cada día se está saliendo de control, Cristina. No sé si es que estamos encausados en un mundo de estrés, de angustias, de situaciones económicas, que hace que la gente explote de una manera pues totalmente irracional. Claro, sin duda. Y además la época lo favorece, esta época que yo siempre llamo, y que es de hecho, de acuerdo con los sociólogos, posmoderna. La posmodernidad que nos propone desengancharnos de los otros, de los compañeros, de la familia, cada uno está en lo suyo, hay que producir. Es una época que favorece justamente el trastorno psicológico, la enfermedad mental. Por ejemplo, la depresión es la gran epidemia de nuestro siglo, los trastornos de ansiedad como los ataques de pánico. Estamos viviendo en momentos difíciles, pero debemos saber que somos seres biopsicosociales, es decir, imagínate, hay una serie de marcadores genéticos que tienden a la violencia. Algunos individuos, particularmente hombres, lo tienen, el gen de la violencia. Ahora, la parte psíquica, la estructura de personalidad, a lo mejor que tienes, que ya es neurótica, más una sociedad y una familia que son sociedades que no te contienen, donde los afectos son secundarios, y entonces todo eso puede dar la tormenta perfecta. Entonces, puede generar individuos altamente agresivos. Entonces, ya para cerrar, Cristina, ¿cuál es la recomendación? ¿Dejar un poco esto, dejar un poco este tema de tantos aparatos y volver a la familia, al cariño, al apego, a esa contención, que es lo que significa realmente la familia? Debemos hacerlo. Hoy es una época que necesita nuevas estrategias para desarrollarnos. No es la época anterior, pero tampoco es esta. Debemos ir a un término medio. Aceptemos Internet, las redes sociales son maravillosas para trabajar, pero también hagamos en nuestro hogar, generemos una isla, un espacio para conectarnos, para hablar sin celulares. Y esto es muy importante. Yo luego en mi casa hay mucha gente, dejamos los celulares cuando llegan y comemos en familia, que es lo que está faltando. Y si no tenemos tiempo para comer, compartir un café, un jugo con los hijos. Exacto, conversar, comunicarse, abrazar. Porque allí somos seres simbólicos. Necesitamos el abrazo y la conversación sobre todo para que todo lo que pensamos no nos quede como un veneno adentro y nos haga seres más agresivos. Gracias, Cristina, por acompañarnos como siempre, dándonos pues tu punto de vista sobre todo este tipo de situaciones que se presentan constantemente y en donde la agresividad está a flor de piel. Gracias de verdad por acompañarnos. Pues Cristina Balinotti, psicóloga y fundadora de la Universidad para la Familia.